Bajo la isla de Okinawa yace uno de los horribles secretos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando tropas americanas entraron a los túneles ocultos, lo que hallaron fue inimaginable. Hospitales subterráneos, civiles que nunca escaparon de la oscuridad y cámaras donde familias enteras eligieron el suicidio antes que la rendición. No eran solo cuevas, eran tumbas excavadas en la tierra. Y al final de esta historia comprenderán por qué los hallazgos aquí aún acechan a la historia. Antes de empezar, suscríbanse para más historias de la Segunda Guerra Mundial que revelan verdades oscuras enterradas por el tiempo. Al comprender que Okinawa sería la última barrera antes de la patria, los comandantes japoneses buscaron salvación en la tierra. La piedra caliza de la isla era blanda para tallar, más fuerte para soportar bombardeos. Y así se dio la orden: transformar Okinawa en una fortaleza subterránea. Soldados, estudiantes, familias enteras fueron forzados a cavar. Día tras día, el sonido de cinceles y picos resonaba en las colinas, latiendo en la roca. Hombres sacaban escombros, y mujeres y niños acarreaban agua para el polvo. Algunos se desplomaban de agotamiento, sus cuerpos arrastrados a un lado mientras otros tomaban su lugar. No eran refugios toscos, sino una ciudad oculta de guerra. Los ingenieros trazaron laberintos enteros, cámaras de municiones tras muros antiexplosión, puestos de mando con teléfonos, enfermerías hundidas en cavidades y estrechos pasadizos para llevar a los atacantes a trampas. En el castillo de Shuri, los japoneses construyeron su joya de la corona, un cuartel general subterráneo para miles. Desde aquí, los oficiales planeaban desangrar a los americanos sin importar el costo. Eran más que arquitectura militar, eran pozos de pavor. El aire viciado, linternas tenues y el silencio oprimía los pulmones de quienes estaban dentro. Cada giro era un descenso al inframundo. Los civiles, llevados por seguridad, pronto supieron que eran prisioneros. Los soldados maldecían el calor, pero resistían, creyendo que los muros los protegerían de las bombas. Ninguno sabía que cavaban no solo búnkeres, sino sus propias tumbas. Cuando las tropas americanas desembarcaron en abril de 1945, Okinawa ya era un panal de sombras. Cada túnel escondía secretos que asombrarían al mundo al ver la luz. La invasión de Okinawa comenzó con una tormenta de fuego. Acorazados americanos bombardearon las playas, aviones soltaron bombas en oleadas y la isla estalló en humo y llamas. Pero al avanzar tierra adentro, los marines hallaron algo extraño. Los defensores no estaban, aldeas y trincheras vacías. Un momento, algunos creyeron que el enemigo se había replegado, pero la tierra misma respondió. Morteros estallaban de laderas antes inertes, ametralladoras escupían fuego de agujeros en la roca. Pelotones enteros eran aniquilados por enemigos que se desvanecían antes de contraatacar. Los americanos comprendieron que no luchaban en la superficie, combatían un enemigo desaparecido bajo tierra. Los túneles cobraron vida. Los soldados los llamaban agujeros de rata, mas no captaba la escala. Defensores salían de puertas ocultas, atacaban y se escabullían bajo tierra. Una colina despejada por la mañana podía arder de nuevo al anochecer. Lanzallamas y granadas fueron esenciales, mas sellar una entrada solo forzaba a las tropas a enfrentar otra boca oculta más abajo en la ladera. En los túneles, el combate era algo inaudito. La oscuridad engullía la luz. Los disparos tronaban en pasajes estrechos. El humo convertía el oxígeno en veneno. Los marines lo describían como luchar en ataúdes. Cada pasillo, una emboscada, cada sombra, la muerte. Al avanzar, sus nervios se crisparon. Esperaban soldados en trincheras. En cambio, un ejército invisible acechaba bajo sus pies. Para los americanos, cada avance era una pesadilla. Y para los japoneses, los túneles fueron escudo y trampa, fortalezas que al final traicionarían a quienes creyeron que daban salvación. Para civiles de Okinawa, los túneles no eran santuarios, sino jaulas de desesperación. Pueblos enteros fueron llevados bajo tierra por orden militar, prometiendo seguridad bajo la piedra. Las familias llevaron sus pocas pertenencias a cavernas ya asfixiadas por humo y sudor. Sellados dentro, la realidad los golpeó.
No había circulación de aire, ni saneamiento, ni escapatoria. Madres mecían bebés para silenciarlos mientras llovía polvo de la artillería exterior. Niños grababan palabras en paredes de piedra, mensajes toscos pidiendo protección ancestral. Oraciones susurradas se mezclaban con toses que los delatarían. Los soldados trataban a civiles como prescindibles. Las raciones eran confiscadas para guarniciones. Los hombres cavaban nuevas cámaras hasta sangrar. Niñas de 14 años eran obligadas a ser enfermeras o mensajeras, llevando mensajes por pasadizos sofocantes. El miedo era constante. Los panfletos americanos prometían seguridad si se rendían, pero la propaganda japonesa advertía de torturas y mutilaciones si eran capturados. Los padres repetían mentiras hasta que sus hijos las creían. Temblaban al pensar en la luz del día. Las condiciones eran intolerables. El agua se redujo a goteos lodosos de las paredes. La comida se pudría en el aire húmedo. Piojos y ratas prosperaban, royendo a enfermos y muertos. Familias se apiñaban en la oscuridad total. Oían disparos, creyendo cada explosión la última. Algunos perdieron la realidad, confundiendo sombras con espíritus o oyendo voces en el silencio. Los túneles se volvieron espacios liminales, ni vivos ni muertos. Al entrar los americanos, hallaron no solo soldados, sino civiles sucios y débiles, incapaces de moverse, con ojos que reflejaban la luz como animales atrapados. Lo que debía ser protección se volvió un descenso a la locura. Pocos lugares revelaron el horror de Okinawa como los hospitales de túnel. Talladas en húmedas cavernas, estas enfermerías improvisadas eran quirófanos del infierno. Bajo la luz de lámparas de aceite, cirujanos operaban en camillas ensangrentadas, con instrumentos gastados. La morfina se acabó en semanas, forzando amputaciones sin anestesia. Los gritos de los pacientes resonaban tan fuerte que los guardias se tapaban los oídos para soportar. Enfermeras, estudiantes adolescentes reclutadas, caían de agotamiento, uniformes tiesos de sangre seca. El aire era fétido, mezcla de pus, sudor y humo de fogatas para esterilizar bisturíes. Moscas pululaban heridas no tratadas, gusanos infestaban la carne. Extremidades amputadas se amontonaban mientras los moribundos imploraban piedad inalcanzable. Soldados, con granadas, rogaban a los médicos morir por sí mismos, no languidecer. Otros rezaban en voz alta, sus cánticos ahogados por las explosiones. Los hospitales temblaban con los bombardeos. Polvo y rocas caían en las heridas abiertas. Al irrumpir tropas americanas, la escena aturdió a veteranos curtidos. Hallaron cuerpos apilados junto a vivos, bocas congeladas en gritos mudos. Los cuadernos de cirujanos, con manchas de sangre y notas sobre suministros que nunca llegaron, yacían esparcidos. Un marine admitió no olvidar esos rostros. Ojos desorbitados, pupilas dilatadas, mirando la oscuridad incluso muertos. No eran hospitales. Eran osarios donde la medicina colapsó bajo el sufrimiento interminable. Los túneles fueron para proteger la vida, pero los americanos hallaron dolor tallado en piedra. Los supervivientes que emergieron llevaban recuerdos inconfesables. Su silencio era prueba de lo indecibles que fueron esos días. En estas enfermerías subterráneas, la línea entre sanador y verdugo se desdibujó, dejando solo el horror en la historia. Cuando tropas de Estados Unidos irrumpieron en túneles, esperaban tiroteos. Pero lo que hallaron les dejó cicatrices más hondas que el combate. Patrullas entraban cautelosas, rifles en alto, lanzallamas listos. Al principio, solo vieron suministros, cascos, cantimploras, cajas de munición apiladas en paredes húmedas. Pero con la luz de las linternas, las sombras revelaron algo más grotesco. En una cámara, los marines hallaron cuerpos apilados hasta el pecho, cubiertos de alimañas. En otra, hallaron restos de suicidios masivos, civiles acurrucados en círculos, granadas en manos esqueléticas. Familias enteras perecieron a centímetros, sus restos en abrazos eternos. El horror trascendía la vista. El olor destrozó la entereza de los hombres. La podredumbre se adhirió a su piel y ropa. Algunos vomitaron. Algunos se quedaron mudos, sin poder asimilar lo que veían. Veteranos admitieron que los túneles eran peores que las playas. Al enemigo de arriba al menos se le podía combatir.
Abajo, en la oscuridad, solo quedaban fantasmas. Un grupo halló la caverna de un hospital derrumbado, donde enfermeras atendieron a soldados hasta el final. Sus uniformes tiesos de sangre, sus rostros congelados de angustia. No quedó ni un solo superviviente, solo jeringas dispersas y lámparas rotas. Otra patrulla halló huesos calcinados fusionados a las paredes en un pozo de almacenamiento, cuerpos quemados para evitar la captura. Los americanos retiraron los restos posibles, pero túneles eran inestables para explorar. Complejos enteros fueron sellados con explosivos, sepultando a los muertos. Para los marines, la isla ya era un infierno en la superficie. Lo que hallaron abajo les convenció que la guerra en Okinawa fue más que una batalla. Fue un descenso a algo primitivo y de pesadilla, donde la humanidad misma se había disuelto en las sombras. Quizás lo más inquietante vino de las cámaras de suicidio masivo. Oficiales japoneses dijeron a soldados y civiles que rendirse era deshonra, que los americanos torturarían a mujeres y masacrarían niños. Atrapados bajo tierra, con recursos menguantes, muchos creyeron que la muerte era su única opción. A los padres se les daban granadas, una para el enemigo, otra para ustedes. Otros llevaban viales de veneno, listos para el punto sin retorno. Cuando las tropas de Estados Unidos hallaron estos sitios, las escenas eran incomprensibles. En una cueva, familias se sentaban como si cenaran, sus cuerpos destrozados por explosiones. Cráneos pequeños yacían en regazos grandes. En otra, las paredes cubiertas de hollín, evidencia de fuegos antes de que granadas acabaran con vidas. Algunos túneles olían a carne quemada semanas después. La tragedia no solo fue la magnitud, sino el silencio. Civiles esperaban a oscuras, oyendo propaganda, convencidos que la captura era peor que la muerte. Los supervivientes confesaron cómo se rogaban actuar rápido. Las madres calmaban bebés con nanas antes de quitar las anillas. Para los americanos que entraron, el silencio ensordecía. Ni disparos, ni resistencia. Solo decisiones forzadas por miedo y fanatismo. Esto horrorizó a los veteranos más curtidos. Un oficial admitió que de todas sus batallas, la memoria de mujeres y niños en esos túneles fue lo que más lo atormentó. La guerra convirtió a los civiles en soldados, a las familias en mártires y las cuevas en tumbas. Aunque la lucha continuaba, los americanos sabían que bajo sus pies, muchas tragedias invisibles habían acabado en la oscuridad. Bajo las ruinas del castillo de Shuri, antaño palacio real y símbolo de Okinawa, yacía el complejo de túneles más elaborado de la isla. Ingenieros japoneses habían excavado un centro de mando en la piedra caliza, con galerías llenas de cables, mesas de mapas y dormitorios para oficiales. Los generales Mitsuru Ushijima e Isamu Cho dirigían la defensa de Okinawa desde esta fortaleza subterránea. Por semanas, bombas y proyectiles americanos arrasaron la fortaleza. Los oficiales abajo seguían dando órdenes, impávidos. Sus voces resonaban por pasillos donde escribas anotaban y mensajeros corrían a la luz de linternas. Cuando las tropas estadounidenses irrumpieron en mayo de 1945, lo que hallaron fue impactante. El bullicioso centro neurálgico se había vuelto una tumba. Mapas esparcidos en mesas, algunos con sangre, otros clavados a paredes con bayonetas. Documentos a medio quemar humeaban en pilas, muestra de intentos por borrar secretos antes de la captura. Las radios aún crepitaban con estática y los cables colgaban inútilmente del techo. Luego vino el hallazgo más perturbador, el suicidio de los generales. Ushijima y Cho habían elegido la muerte ritual, no la rendición. Hallaron sus cuerpos fuera de las cuevas, dignos, pero rodeados de devastación. Los marines que entraron describieron el ambiente sofocante, no solo por falta de oxígeno, sino por el peso de la finalidad. Aquí, los arquitectos de la guerra subterránea de Okinawa sellaron su destino en silencio. Para los americanos, era surreal estar en un laberinto que albergó al alto mando japonés. Entendieron que los túneles eran más que defensas, eran símbolos de fanática resolución. Cada recodo resonaba con órdenes que condenaban a soldados, civiles y niños a luchar hasta la muerte. El castillo de Shuri era ruinas, pero abajo, la tierra aún vibraba con la memoria de un mando que prefirió aniquilación a rendición. Incluso tras la batalla,
los túneles no se rindieron. Pequeños grupos de soldados japoneses resistieron semanas, ocultos en el laberinto, saliendo de noche para hostigar patrullas americanas. No eran defensas, sino últimas resistencias, desesperadas y fanáticas. Soldados se arrastraban por estrechos pozos, disparando a ciegas antes de volver a la oscuridad. Otros tendían trampas en las entradas, esperando pasos que nunca llegaron. Las unidades americanas que limpiaban esos túneles lo llamaban limpieza, pero no era rutina. Cada misión era un descenso claustrofóbico. Los soldados temían arrastrarse en la oscuridad, con un enemigo invisible a centímetros, espada o bayoneta lista. A menudo, los lanzallamas se usaban. El fuego consumía el oxígeno, convirtiendo las cámaras en hornos. Al cesar las llamas, reinó el silencio, hasta que ráfagas confirmaron sobrevivientes. La tensión psicológica destrozó a ambos bandos. Los defensores japoneses, hambrientos y delirantes, a veces cargaban suicidamente, gritando al lanzarse a los disparos. Otros esperaban en silencio, eligiendo la oscuridad antes que la humillación de la captura. Los que los encontraron se sentían más atormentados que victoriosos. Un marine vio un soldado esquelético de hambre, aún con un rifle, sus ojos brillando como animal acorralado a la luz de la lámpara. Las semanas se hicieron meses, y tras asegurar Okinawa, las escaramuzas subterráneas persistieron. Mucho después, granjeros y aldeanos hallaban entradas ocultas, emboscados a veces por soldados que no aceptaban el fin de la guerra. Para los lugareños, los túneles eran sitios encantados, evitados por miedo a espíritus y supervivientes. En estos últimos estertores, los túneles simbolizaron la futilidad. Prometieron protección, pero trajeron muerte. Para los estadounidenses que descendieron, los japoneses que se quedaron y los civiles que sufrieron, la guerra bajo Okinawa nunca terminó. Perduró en sombras, donde los últimos defensores lucharon batallas invisibles. Cuando las armas callaron y Okinawa fue asegurada, la isla tenía cicatrices de bombardeos, pero las mayores cicatrices yacían debajo. Los túneles quedaron, bocas abiertas en las laderas, muchos sellados con explosivos, otros colapsaron. Para quienes los habitaron, los recuerdos perduran. Los veteranos afirmaron que en los túneles la guerra había dejado de sentirse humana. No los atormentaban tanques o aviones, sino el olor a descomposición en las cámaras, los gritos de civiles que preferían la muerte a la rendición y la asfixiante sensación de que la tierra los había traicionado. Para los okinawenses, los túneles fueron de luto y silencio. Familias que perdieron a sus seres queridos regresaron años después de la guerra, buscando rastros de padres, madres o hijos que nunca emergieron. Algunos llevaban incienso y flores, dejando ofrendas en las cuevas como si cuidaran tumbas. Otros se negaban a entrar, temerosos de fantasmas que vagaban en la oscuridad. Incluso hoy, los locales susurran de extraños sonidos, ecos de llantos o botas y gritos de niños de las entradas. Sea superstición o memoria, el efecto es el mismo. Los túneles son un trauma que no se puede enterrar. Desde entonces, equipos de recuperación han trabajado lento, hallando restos óseos y enseres. Botones, cascos, rosarios y cuadernos estudiantiles han sido recuperados. Cada objeto cuenta la historia de alguien que se desvaneció, con sus últimos momentos de miedo y dolor. Los arqueólogos describen los huesos como testigos mudos, un testimonio imborrable de la locura de la guerra. Más de 1000 restos se catalogaron cuidadosamente, pero se cree que muchos más yacen sin recuperar, sellados en pozos colapsados. El legado de los túneles de Okinawa no es gloria, sino horror. Encarnan el costo de órdenes fanáticas, la crueldad de la propaganda y la desesperación de un pueblo entre imperios. Pararse hoy ante una entrada cubierta de musgo es sentir un escalofrío, un recordatorio de un mundo tallado por manos humanas, pero consumido por la muerte. Lo que los soldados hallaron no fue solo impactante, fue una revelación de cómo la guerra despoja a la humanidad, y por eso los túneles son símbolos de advertencia. Enseñan que cuando el miedo y el fanatismo entierran a la gente, no surge la supervivencia, sino el silencio. Bajo Okinawa,
En esos oscuros pasillos yace una verdad que aterra. En guerra, la tierra se vuelve tumba y pesadillas nunca acaban.